En días anteriores hemos reflexionado sobre la dureza del camino de la vida. Hace unos días pedíamos por una jovencita que falleció aquí en el Río de los Remedios, por un hermano sacerdote que le fue arrebatada la vida. Hoy mismo yo me he sumado a esta iniciativa de los días viernes con otros hermanos sacerdotes, que los viernes sea un día intenso de oración para pedir a Dios tenga clemencia y mitigue los efectos devastadores de la pandemia. Y siempre tomados de la mano de nuestra Madre Santísima, como le decimos en el Salve, vamos peregrinando en este valle de lágrimas. Y consciente de todo ello, nuestro Dios y Señor, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, como dice el Papa Benedicto XVI. Dios rompió la comodidad del cielo en el que se encontraba. Imaginémonos a Dios bien feliz en la Santísima Trinidad, viviendo la plenitud de la gloria celeste. Y sin embargo, deja su cielo, rompe el muro que separaba su cielo con la vida terrena y se hace hombre como nosotros. Y eso marca un parteaguas en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Escuchamos en la primera lectura un himno bellísimo. Yo desde que entré al seminario y pues nos pedían rezar la liturgia de las horas, no termino de maravillarme con este himno tan hermoso, que entre otras cosas dice: Jesucristo es imagen del Dios invisible, aquel que los judíos no conocían. Nosotros conocemos a Dios porque nos ha mostrado su rostro en Jesús. En Él tienen su fundamento todas las cosas creadas. Él es el primogénito de toda la creación, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud de cuanto existe. Estos días hemos hecho hincapié en la importancia del encuentro con Jesucristo que va en la barca con los apóstoles, Jesucristo que sana, Jesucristo que nos da la palabra de Dios, Jesucristo que nos sostiene. Y dice el himno de hoy: por medio de Él, todas las cosas fueron reconciliadas consigo, con Dios, las del cielo y las de la tierra, y nos llena de su paz por medio de su sangre derramada. Una semana que hemos venido meditando totalmente cristológica, es decir, centrados en el misterio de Jesús que salva, que restaura, que levanta, que sostiene. Dice también la liturgia del día de hoy, precisamente en ese versículo que está antes del Evangelio: yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Quien viene a mí no caminará en tinieblas,
Pues bien, yo podría seguir dando infinidad de atributos de Jesús, pero tan solo con lo que acabo de mencionar, si realmente lo pudiéramos apreciar, comprender, aceptar en nuestro corazón, nos daríamos cuenta que, como dice Santa Teresa de Jesús, una monja carmelita, solo Dios basta. Y mucha gente, a mí como sacerdote, a veces me cuestiona. A ver, padrecito, usted que tanto predica a Dios y que tanto nos habla del reino de los cielos y que nos dice que solo Dios basta, ¿no se da cuenta que vivimos muchas necesidades? ¿No se da cuenta que vivimos en la pobreza? ¿No se da cuenta que estamos experimentando la enfermedad? ¿No se da cuenta que la estamos pasando muy mal? Y usted me viene con sus cosas de Dios. A veces parecería incompatible. O te va muy mal y te dedicas a contemplar tu tragedia, o te metes en una burbuja donde dices que todo es belleza y con Dios nada te falta. Y a veces separamos porque nuestros criterios humanos son tan lineales que no podemos conjugar esas dos realidades. A mí me está yendo muy mal y todavía me pides que vaya a la iglesia y todavía me pides que le rece a un Dios que ni siquiera conozco. Mejor ponte a trabajar y lucha por salir adelante. Y nos olvidamos de la parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Yo que quisiera invitar el día de hoy a que nos diéramos cuenta que esas dos realidades no existen para vivirlas de manera separada. Jesús no vino a ofrecernos vida nueva, Jesús no vino a ofrecernos salvación para meternos en una burbuja y evadirnos de la realidad de los problemas del mundo y vivir felices como perdices en una burbuja alejados de la realidad. No, Señor. Jesús vino a contagiarnos en medio de nuestro valle de lágrimas, en medio de nuestro peregrinar por esta tierra. Jesús viene a contagiarnos de lo que Él es. Y lo escuchamos en la primera lectura. Jesús es Dios. Jesús es reconciliación. Jesús es el fundamento de todo lo creado. Jesús es paz. Jesús es amor. Jesús es misericordia. Pero algo también muy importante que muchas veces se nos olvida. ¿Cómo vivía Jesús en la Santísima Trinidad? ¿Triste o alegre? ¿Feliz o amargado? Si yo te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿Es triste? ¿Es amargado? ¿O Jesús es alegre? ¿O Jesús es felicidad? ¿Tú qué me contestas? Evidentemente Dios es felicidad. Y cuando viene a nosotros, ¿de qué nos viene a contagiar? ¿Qué nos va a dar? Pues lo que Él tiene, de lo que Él desborda. Cuando nos acercamos a Dios,
nos da tantas cosas hermosas, pero nos da su felicidad que irradia de su divinidad. ¿Quieres ver un ejemplo? Yo era capellán de hospital, o los mismos ministros, no me dejarán mentir. Cuando vamos a ver un enfermito que se está muriendo de cáncer, o que le dijeron que ya no tiene solución, ¿a poco no a veces, en vez de nosotros llevarle a dar confort, el confort nos lo da Él a nosotros? ¿Por qué sucede esto? O cuando vamos a visitar a un preso, o cuando vamos a un lugar lleno de tragedia, gente que se encuentra sin un miembro de su cuerpo, gente que se encuentra diagnosticada en estado terminal, o ahora mismo en la pandemia, gente que se libró de la muerte por un pelín y se vuelven inmensamente felices. Oye, ¿cómo es posible que una persona que ha perdido sus 2 pies me enseñe a vivir plenamente feliz en esta vida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona esté encerrada en la cárcel injustamente y me transmita su espiritualidad y su amor por la vida que yo no tengo? Ahí está la prueba de que sí se pueden conjugar la tragedia, el valle de lágrimas en el que vivimos, tomados de la mano de la felicidad que Dios nos da. Podemos decir, los que nos unimos a Dios, los que buscamos a Dios, los que lo abrazamos, soy feliz porque tengo a Dios. Y luego salimos de la iglesia y nos damos cuenta de nuestra vida de sufrimiento. Soy feliz pero sufro. ¿Cómo está eso? Si lo volteamos el enunciado al revés, podemos decir de una manera más correcta: sufro porque la vida implica sufrimiento, porque camino en este valle de lágrimas, pero soy feliz y busco la plenitud de la felicidad, que solo la encuentro en el que es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura. En Él tienen fundamento todas las cosas creadas. Entonces nosotros estamos llamados a hacer esas vasijas, o para mencionar el Evangelio de hoy, esos odres nuevos, renovarnos permanentemente para poder ser portadores de lo que Dios nos está contagiando permanentemente. ¿Qué cosas son de las que Dios nos está llenando permanentemente? De su amor, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su paz, de su felicidad. Para que yo pueda ser receptáculo de todo eso, pues tengo que renovarme, tengo que cambiar mis criterios, tengo que abrirme a esta nueva realidad que Dios me ofrece. Si yo vengo y me presento ante Dios con una actitud de, no, pues me va muy mal, no, pues la vida es rete difícil, no, pues es que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello, me pasó aquello, me pasó aquello. No, pues es que en la vida no se puede. ¿Cuándo voy a salir? Eso es no renovar los odres.
Eso es vivir con los odres viejos. Jesús nos invita a renovar esos odres por odres nuevos. Y los odres nuevos es un cambio de mentalidad. Y los odres nuevos es un cambio de actitud. Señor, nos está yendo de la patada. Y luego la enfermedad, y luego la muerte, y luego... Pero yo confío en ti. Pero yo sé que tú me vas a dar tu mano para ayudarme a salir. Pero yo voy a mantenerme firme gracias a ti y voy a poder superar lo que en estos momentos siento que me llega hasta aquí. Creo yo, queridos hermanos, que esa es la actitud que nos pide el Evangelio el día de hoy. Es incompatible, pues, el ayuno y la fiesta. Es incompatible la tragedia cuando estamos tomados de la mano de nuestro Señor. Alguno me dirá, Padre, ¿qué no se ha dado cuenta de la realidad de la presa? ¿Qué no se ha dado cuenta cómo vivimos en la periferia de la Ciudad de México? Yo les voy a comentar rápidamente que en la época de Jesús había unos pobres, muy pobres, dentro de los pobres, que se llamaban los anahuín, un término bíblico, anahuín, los pobres de Yahvé. Gente del pueblo de Israel que no tenía nada, que lo había perdido todo, que lo único que tenían era su esperanza puesta en nuestro Señor. Y Jesús los apreciaba. Su fe y su esperanza eran inquebrantables y vivían plenamente felices. Alguno me dirá, a ver, ¿dónde dice Jesús que Jesús los admiraba? Primera obra de misericordia, primera bienaventuranza, perdón. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Complétenla. Eso no es así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es. Casi en todas las bienaventuranzas habla a futuro, pero en esta dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es. ¿Quién lo asegura? Jesús. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que dicen, con Dios lo tengo todo, sin Dios no tengo nada. Porque Dios es mi verdadero tesoro. Porque sin Dios nada puedo. Porque todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Los odres nuevos, pues, son los discípulos que quieren estar cerca de Jesús y llenarse de Él, llenarse de su felicidad. Los odres viejos son los fariseos, que no cambian sus criterios, o dicho en nuestra época actual, los que solamente van cargando tragedias y no se dejan ayudar por la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿De qué tipo de odres queremos ser nosotros? Yo espero que con todo esto podamos decir, Señor, ayúdame a ser un odre nuevo, dame tu Espíritu Divino para que yo cambie de mentalidad y sepa acoger todo lo hermoso y lo bello y lo verdadero que tú me das para encontrar la felicidad plena
a pesar de mi entorno, de tragedia, de valle de lágrimas, de limitaciones, de descomposición social. El Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para sufrir, tiempo para luchar, tiempo para vencer. ¿Cuál es el tiempo en el que estamos sostenidos de la mano de Dios nuestro Señor? El tiempo de esperanza, que aunque nos esté yendo mal, vamos a salir adelante, que el horizonte se nos va a aclarar y que la vida que nos espera es mucho más plena y dichosa de la que estamos viviendo en estos momentos de prueba. Termino con aquella antífona de entrada donde nos dice que San Gregorio, el santo que celebramos el día de hoy, buscaba el rostro de Dios y lo contemplaba constantemente, porque a pesar de haber llegado a ser prefecto de Roma y después diácono del Papa Pelagio, y luego haber sido nombrado posteriormente papa y haber renovado la curia romana y haber introducido el canto gregoriano, siempre consideró la presencia de Dios como el tesoro más grande que podía abrazar en su vida. Jesús es el cielo y en el cielo nos espera la unión con Él. A pesar de las limitaciones terrenas, ya podemos experimentar ese cielo si buscamos esa unión con Dios nuestro Señor. Que así sea.